comentando, primero los estaba saludando a todas y a todos los que se acercaron, y les estaba contando que hoy tenemos el gusto y también el honor, lo digo así, de recibirlo a Dardo Scavino y escucharlo. Y les quería contar antes de empezar con el tema específico de su presentación, de su exposición, que publicó un libro, salió publicado un libro hace poquito, acá Argentina todavía no llegó, pero está pronto a comercializarse también aquí. Es de anagrama y se titula Máquinas Filosóficas. Algunos quizás ya les dio curiosidad el correo que enviamos y miraron esos enlaces que les enviamos. La cuestión es que les estaba contando que con ese título, Máquinas Filosóficas, uno o una podría haber pensado o supuesto que era un libro para especialistas que están dedicados solo a temas filosóficos, pero vaya sorpresa, resultó ser que en el Parlamento español el presidente de España, Pedro Sánchez, sentado al lado de Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta, le dicen vicepresidenta segunda, y a su vez ministra de Trabajo y Economía Social, mientras estaban en reunión de Parlamento, estaban chusmeando un libro y diciendo, mira esto, bueno, salió en las redes y en los medios, un poco como diciendo, ¿será que qué libro es el libro este tan misterioso que aparte en público, lo comentan en público? Es decir, también lo podrían haber hecho en un bar o en una oficina privada, pero lo hicieron en el Parlamento, delante de todos los que estaban, y de las redes, etc. La cuestión que ese libro no era nada más y nada menos que Máquinas Filosóficas. Entonces la gente se empezó a preguntar qué pasó acá. ¿Los presidentes y las presidentas de golpe se quieren dedicar a la filosofía? No. El tema es que el libro hace un desarrollo exhaustivo, interesantísimo. Es un libro muy, ¿cómo podemos decir?, muy rico para leer con mucha calma y no tener la necesidad de leerlo en una semana ni en dos. Y trata justamente los temas de fondo y los trata desde lo más puro y duro conceptualmente hablando, para reflexionar acerca de la situación, Dardo, corregime, laboral, es decir, cuál es la situación en el mundo globalizado, automatizado, eh, informatizado, es decir, cómo se desarrollan las condiciones laborales. Esto dicho así muy precariamente. La cuestión es que efectivamente recomendaron este libro, Yolanda Díaz lo recomendó como bibliografía, digamos, casi obligatoria para discutir la reforma laboral que están entablando en España. No sé cuánto tiempo va a llevar, eso yo ya después no seguí las noticias, pero me llamó mucho la atención y me dio mucha curiosidad toda esta situación como mediática que se desarrolló a partir de la llegada de este libro tuyo, Dardo, a manos de Yolanda Díaz. Sí. No sé si también tuvo repercusiones en los medios de radio, eso ya ahí no lo seguí. No sé si te habrán entrevistado ya o algo, eso no lo sé. Están en eso, sí. Ah, bueno. Así que si querés compartirnos cuando vayan a entrevistarte, porque en realidad puede y seguramente es interesante para cuando en algún momento tengamos nosotros también alguna, es decir, que los gobernantes planteen también alguna reforma laboral en Argentina, ¿no? Que nos actualice un poco las condiciones laborales en todo sentido, desde las condiciones laborales de la mujer hasta el trabajo en menores, etc. Así que bueno, habiendo hecho esta introducción, porque en realidad a mí me divirtió mucho ver esos enlaces que les mandé, porque después le pedí a Dardo que me pasara algunos porque me costaba mucho encontrarlos, no los sabía buscar y bueno, me los mandó al tiro, y realmente ver cómo los medios transmiten lo filosófico y lo incorporan es muy interesante. Bueno, yo creo que podemos, si querés, Dardo, ir comenzando con la exposición. Yo haría una pequeña presentación tuya de tu trayectoria pequeña, así que después lo pueden googlear y van a ver todo lo que
todas las publicaciones que tiene, y todo lo que aportan las reflexiones de Dardo Scavino a nuestro quehacer. Y en realidad habíamos acordado que Dardo iba a pasar él mismo sus filminas del PowerPoint, pero no resulta. Así que vamos a hacer el tedioso método de the next one, please. The next one, please. Pero lo podemos decir en castellano. Si me adelanto o me atraso, vos me vas diciendo. Sí. Si quieren, hasta que ponemos esto, alguien quiere preguntar algo o saludarlo a Dardo, pueden abrir, por supuesto, los micrófonos. No. Yo no soy Yolanda Díaz, pero me marcaron Gracias. estos libros, me marcaron. Gracias, Raquel. Te lo voy a agradecer siempre, Dardo. Gracias. Gracias a vos. Sí. La presentación que hizo Raquel de su poemario fue también bellísima, y bueno, yo intercalo entre el libro de Dardo, Máquinas Filosóficas, que es extenso, y como para leer y releer, y los poemas de Raquel, así que una combinación ideal. Bueno, a ver si resulta que podamos compartir pantalla tal como lo imaginamos, para empezar. Muy bien. Pero hay que atrasar una figura. Pero yo lo estoy viendo no con presentación completa. ¿Ustedes cómo lo ven? No, no está con presentación Por completa. eso, esperemos un minutito que vamos a... Poné desde el principio. Esperen un No, digo segundo. el cartelito que dice desde el principio que está. Eso, ahí Ahí está. está, bueno. Normalmente tendría que poner. Ahí está. Ahora Muy sí. bien. Ahí. Y ahora sí, está perfecto, está la primera. Yo Entonces, ¿largamos ya? Pero no, espera que te voy a presentar. Ah, Pero presentar con el quería, PowerPoint. para Muy no bien. interrumpir después, Sí, ya para directamente continuar. muy bien. Pedimos que si no llegan a ver las imágenes o si se corta el sonido de Dardo, porque tuvimos algunos así como entreveros al principio con la conexión, avisen, porque la idea es poder estar cómodos y no solamente cumplir con la presentación. ¿Sí? ¿Mm? Bueno, Dardo Scavino nació en Buenos Aires en el año 1964, estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesor de la misma universidad y de la Universidad de Bordeaux, y también de Versalles. En la actualidad lo es de la Universidad de Pau y de los países de Ader, en el sur de Francia. Entre sus libros se destacan La filosofía actual, Pensar sin certezas, El Señor, el amante y el poeta, recomendable altamente, Notas sobre la perennidad de la metafísica, Rebeldes y confabulados, Narraciones de la política argentina y El sueño de los mártires. Meditaciones sobre una guerra actual, perdón, corté el título, ese es el título, con el que obtuvo el premio Anagrama de ensayo y el premio Citá de Barcelona en el año 2018. Su último libro, del cual ya les conté recién algo más, se titula justamente Máquinas Filosóficas y acaba de salir en Anagrama. Bueno, Dardo, la presentación de lo que va a convidarnos hoy, la conferencia, ustedes o la presentación ya leyeron en la invitación, se titula Por una crítica de la razón productiva. Y la bajada que pusimos en las piezas de difusión ya no la voy a leer, así le damos directamente la palabra a Dardo y disfrutamos de su agudeza intelectual para que bueno, nos convide él a pensar. Bueno, Dardo, creo que se le volvió a cortar la conexión. Sí, estamos, qué macana. Sí, quizás salga, vuelva a entrar. Téngannos un poco de paciencia, porque no sé qué le pasa allá en Francia con su conexión. Es decir, no se vayan. Esperen a ver si...
Hay como una especie de incompatibilidad entre el Zoom y su computadora, aparentemente. Mientras vamos leyendo los mensajes, nos saluda Juan José, Federico Di Fabio, Florencia Domínguez, Ailú Moreno, y Diego puso, como siempre, les compartimos nuestras direcciones de las redes, de la página, es decir, y también los volvemos a ver, disculpen que interrumpí la palabra, pero es que estoy viendo si se vuelve a conectar. Les decíamos que les estaba contando que pueden entrar a la página. A ver. Y compartir los videos de YouTube. Voy a silenciarme un momento para poder hablar con Dardo por WhatsApp a ver qué pasa, ¿sí? Un momentito. A ver, ¿me oyen ahí? Sí, ahí te oímos. Ahora sí, No sé, sí, no sé por qué se cortó esto, bueno. Bueno, pero ya les dije, Dardo, que si se corta tenemos la paciencia de esperar a que vuelvas. Sí, viste que los rusos, parece que los rusos cortaron 3 cables ahí abajo del Atlántico de internet, así que a lo mejor son los rusos. Bueno, muy bien, entonces le pido disculpas por la interrupción, entonces vamos a empezar. Bueno, este texto que voy a leer hoy con las imágenes es de alguna manera está en la línea, es una continuidad, un apartado del libro que mencionó Laura. Así que le agradezco mucho a Laura y al Instituto de Hermenéutica que me invitan siempre con mucha amabilidad a este espacio. Entonces, bueno, los antiguos griegos y romanos asociaban la libertad con el otium o la schole, ese tiempo libre que los amos dedicaban al cultivo del espíritu gracias al trabajo de sus esclavos o sus mujeres. La cultura occidental opuso así durante siglos las artes liberales y las mecánicas. Entre las primeras practicadas por los señores se encontraba la aritmética, la geometría, la música, la astronomía, la gramática, la lógica y la retórica. Entre las segundas, consideradas serviles, se hallaban la costura, la agricultura, la albañilería, las artes militares, el comercio, la cocina y la metalurgia. El surgimiento del orden capitalista en el mundo occidental trastornó esta jerarquía a tal punto que muchos pensadores llegaron a identificar el trabajo con la libertad humana. Max Weber le atribuyó esta pasmosa transvaloración a la Reforma Protestante, pero la apoteosis del trabajo sobrevino en el siglo XIX, cuando hegelianos y sansimonianos lo elevaron a la dignidad de fundamento de cualquier orden social. Para comprender este curioso giro laborista, deberíamos entender antes de qué hablaban sus cultores cuando hablaban de trabajo. A modo de introducción, permítanme recordar una anécdota que se remonta a los albores del Imperio Romano. En una cantera de las afueras de Baalbek se encuentra, semienterrado, uno de los monumentos megalíticos más grandes que se conocen, la piedra de la mujer embarazada, que es la que pueden ver en la pantalla. Nadie sabe a ciencia cierta quién pudo haberla cortado, ni por qué nunca la sacaron del yacimiento libanés. Lo más probable es que los talladores del Neolítico no hayan sabido cómo hacerlo, porque se trata de un ortoedro granítico de unos 20 metros de largo por unos 4 de ancho, con un peso estimado en unas 1000 toneladas,
muy superior a las más grandes piedras del complejo megalítico de Stonehenge. Figura 2. Ahí está. Muy bien. El de Stonehenge en Inglaterra, que alcanzan apenas los 4 metros de alto y las 7 toneladas. Una leyenda, probablemente apócrifa, cuenta que en el primer siglo de nuestra era, cuando Baalbek se llamaba Heliópolis y formaba parte de la provincia romana de Siria, un constructor convenció al gobernador, Publio Sulpicio Quirino, que el portentoso monolito podía servir para consolidar los cimientos del nuevo templo de Júpiter, figura 3. Ahí está, ven en el círculo rojo, ven donde se encuentra el templo de Júpiter, o sea que está relativamente cerca. Para desplazarlo hasta allí, el constructor movilizó una cuadrilla de esclavos que se esforzaron durante un tiempo, sin conseguir sacarlo de su aplastante reposo. Hoy se sabe que para moverlo, hubiese necesitado 18 grúas modernas, figura 4, capaces de sustituir cada una la fuerza promedio de 785 individuos. Al constructor no le quedó más remedio que reconocer su fracaso, pero aún así le reclamó a Sulpicio el pago por el trabajo, porque es muy probable que haya tenido que alquilarle la cuadrilla a un propietario de esclavos y alimentarlos durante el periodo que duró la tentativa. El mandatario, sin embargo, se negó a remunerarlo. ¿Por qué tendría que pagarte por un trabajo que no hiciste? ¿Quién tenía razón entonces? ¿El ingeniero o el gobernador? ¿Los esclavos efectuaron un trabajo o no? Un ingeniero francés, Gaspard Gustave Coriolis, le habría dado la razón a Sulpicio. Aunque los esclavos se hubiesen esforzado durante un mes para mover esa piedra hasta quedar extenuados, no realizaron un trabajo. Para ello tendrían que haberla movido, aunque más no sea unas pulgadas. Figura 5. Coriolis acuñó en 1829 la fórmula del trabajo que seguimos empleando hoy en mecánica, W igual a F por D, en la que W es el trabajo, work, F la fuerza y D la distancia recorrida por el cuerpo. Nuestro trabajo será cada vez más importante en consecuencia, cuanto más aumente nuestro esfuerzo y mayor sea la distancia que recorra la masa desplazada. En el intento por trasladar el megalito de Heliópolis, la distancia recorrida fue igual a 0, y cuando multiplicamos este 0 por la fuerza, el resultado sigue siendo 0, aunque el esfuerzo sea colosal. Tampoco podríamos hablar de trabajo, de hecho, si la piedra se hubiera deslizado hasta el santuario sin requerir esfuerzo alguno. La fuerza sería en este caso nula, y por más que el monumento hubiese atravesado en un santiamén la distancia entre la cantera y el templo, el resultado habría sido 0 igualmente. Para que haya trabajo, la masa tiene que ofrecernos una resistencia, y es lo que suele ocurrir. Figura 6, por favor. Solo hay trabajo en este purgatorio situado entre el infierno del agotamiento infructuoso y el paraíso de la holganza fructífera. Porque un cuerpo pesa y su movimiento es estorbado por las imperfecciones del camino, de modo que la gravedad y el rozamiento ejercen fuerzas contrarias a la nuestra. Podemos reducir el rozamiento montando esa masa sobre ruedas, habremos reducido así el esfuerzo, pero no necesariamente el trabajo, porque si aumenta la distancia recorrida por el cuerpo, el producto de esta por la fuerza seguirá siendo el mismo. ¿Qué significa esto? Que los progresos tecnológicos, las ruedas en este caso, son importantes aliados de los trabajadores. Pero Coriolis, por supuesto, no limitaba el trabajo al desplazamiento de una masa a lo largo de un camino. Podía tratarse del deslizamiento de un pistón en el interior de un cilindro. Figura 7. A través de una biela y un cigüeñal, este pistón recorre la misma distancia varias veces por segundo y puede hacer girar una muela para triturar granos, un torno para retorcer fibras o un rodillo para laminar acero. Si bastara con tocar los granos para que se convirtieran en harina, con rozar el algodón para que se transforme en hilo,
o con sentarse encima del acero para que aparezcan las planchas, tampoco habríamos trabajado. Hay trabajo porque esas materias nos ofrecen una resistencia. Y aunque los resultados sean diferentes, pueden reducirse a la fórmula de Coriolis. Trabajar cansa, Pavese tenía razón, porque no hay trabajo sin esfuerzo, pero trabajar más no cansa necesariamente más. Basta con que el ingenio humano invente los dispositivos que reduzcan ese esfuerzo y mejoren los resultados. A Coriolis no le interesaba mucho, aún así, el esfuerzo de los obreros. Le interesaban las máquinas y cómo podrían producir más harina, hilo, láminas de metal o cualquier otro producto sin incrementar la fuerza. Si pudiéramos aumentar la distancia D recorrida por el cuerpo, o la cantidad de harina molida, de fibra retorcida, de acero laminado, etc., sin incrementar el esfuerzo F, aumentaría la cantidad de trabajo W, pero sin un mayor gasto de energía. A principios del siglo XIX, la fuerza que solía mover a este tipo de pistones era la presión del vapor, y esta presión aumentaba conforme se incrementaba la temperatura de la caldera y el consecuente consumo de carburante, carbón, y comburente, oxígeno. De modo que una mejora del rendimiento de las máquinas permitía un ahorro significativo de las cantidades de carbón. Pero algunos años antes, Antoine Laurent de Lavoisier había demostrado que un proceso similar tiene lugar en el cuerpo humano. Cuando aumenta el esfuerzo, se incrementa el consumo de glucosa, grasa o almidón, pero también el ritmo cardíaco y respiratorio para incrementar la absorción de oxígeno. Trabajar, en última instancia, significaba convertir la energía calórica en energía cinética. Figura 8. Y tanto la máquina como el trabajador podían ser abordados como transductores de calor en movimiento. Los patrones tenían que reducir entonces el esfuerzo de las máquinas y los obreros, gracias al perfeccionamiento técnico de las primeras, o tenían que aminorar el precio de la energía procurándose carbón o provisiones a precios menos onerosos. Si los trabajos de Lavoisier, Coriolis y el británico James Prescott Schulz, cuyo nombre terminaría asociándose con las unidades de trabajo, resultan hoy fundamentales, se debe a que nos permitieron entender que tanto una cantidad de arroz o maíz como una cantidad de carbón son, en última instancia, fuentes de energía cuantificables en términos de calorías, y que los individuos y las sociedades transforman a través del trabajo humano, animal o maquinal, esas energías en otras. Este proceso de transformación energético presupone, sin embargo, una pérdida, una disipación, una energía que no se convierte en otra, sino que se desaprovecha irreversiblemente, como ocurre cuando el calor de las superficies metálicas del motor no se convierte en movimiento, o cuando las lámparas con filamentos solo transforman el 1% de la energía eléctrica en luz y el 99% restante en calor que se disipa. Lo que constituyó, a pesar de todo, un importante progreso porque las velas de cera o sebo solo convierten 0,001% de sus calorías en luz. Desde siempre, las sociedades humanas intentaron mejorar de uno u otro modo la eficiencia de la conversión de energía, procurando aumentar el rendimiento de sus fuentes de calor o tratando de reducir eso que un contemporáneo de Coriolis y Joule, Rudolf Clausius, llamaría entropía. Porque si la sociedad obtuviera a través de su trabajo una energía inferior a la que gasta con ese mismo trabajo, si las calorías quemadas, por ejemplo, para cosechar un alimento fueran superiores a las provistas por ese alimento, estaría condenada. A diferencia de Adam Smith y David Ricardo, Karl Marx comprendió aquella distinción crucial introducida por Coriolis. El capitalista, decía, no le compra al obrero su trabajo, sino su fuerza de trabajo, lo que significa que su cantidad decrece con el progreso tecnológico. Si el patrón precisa recurrir a muchos trabajadores para desplazar un cuerpo sumamente pesado, podrá contratar a uno solo, figura 9, si se dota de algún dispositivo técnico, un carro por ejemplo, que permita desplazar más lejos el cargamento en cuestión con un esfuerzo menor. Si en lugar de recurrir a una cuadrilla de esclavos, Sulpicio hubiese contratado un grupo de obreros, tendría que haberles pagado su salario porque éste, desde la perspectiva de Marx,
no retribuye el trabajo W, sino las horas de esfuerzo F. ¿Qué es el trabajo?, se preguntaba Marx en un apartado de la tercera edición del Capital, y respondía: el simple uso de la fuerza de trabajo. El trabajo es, en consecuencia, el uso de esos transductores de energía. Así como un mismo motor a vapor puede utilizarse para mover diferentes máquinas, un molino, un telar, una laminadora, etc., las fuerzas de un mismo trabajador pueden emplearse para las tareas más diversas. Por el momento, no obstante, lo importante para él era exponer la diferencia entre la fuerza y el trabajo, aunque en lugar de recurrir al lenguaje newtoniano de Coriolis, se valiera del léxico aristotélico de la tradición filosófica. La fuerza, escribía, es trabajo en potencia, mientras que el trabajo es fuerza en acto, o si se prefiere, la propia fuerza de trabajo materializada, entre comillas, en productos como los kilos de harina, la cantidad de carretes o de planchas de metal, etc. El trabajo, agregaba, es un proceso en el que el hombre se enfrenta como un poder natural con la materia de la naturaleza. Y este poder son las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y las manos. Fuerzas, toda una cita de Marx, ¿no?, que pone en acción con el propósito de incorporar, bajo una forma útil para su propia vida, las materias que la naturaleza le brinda. Cuando habla de este poder natural de los humanos, Marx se refiere a esa variable que los físicos empezaron a llamar por esos años potencia. Esta corresponde a la cantidad de energía que un sistema puede generar y se calcula dividiendo el trabajo por su duración. P igual W sobre T, figura 10. Suele medirse en caballos vapor, que es la potencia requerida para levantar un peso de 75 kilos a 1 metro de altura en un segundo, figura 11. Aunque también se mida en vatios, que los físicos calculan en unidades de trabajo, o joules, por segundo. No, no pase ese. Ahí está. Esta potencia, de hecho, va a resultar clave en la economía capitalista porque, a diferencia de la fórmula del trabajo, que no tiene en cuenta el tiempo necesario para desplazar un cuerpo, moler una cantidad de trigo, etc., la potencia sí lo toma en cuenta. Cuando Marx define el trabajo como el uso de la fuerza, está parafraseando una vez más a Aristóteles. Este había dicho que el esclavo era un instrumento animado del amo, de modo que si los esclavos se valían para trabajar de instrumentos inanimados, como la pala o el arado, los amos empleaban instrumentos animados que le ahorraban cualquier esfuerzo. De hecho, Aristóteles no establecía una diferencia relevante entre el empleo de esclavos y el empleo de obreros asalariados, aunque supiera, por supuesto, que en un caso el amo compraba al trabajador y en el otro sus horas de esfuerzo. En el inicio de su reflexión sobre el trabajo, Marx tampoco tiene en cuenta esta diferencia entre esos modos de producción, esclavismo y capitalismo, porque la expresión uso de la fuerza de trabajo no nos dice nada acerca del estatuto asalariado o no del detentor de esa fuerza. Por el momento, Marx no aborda la cuestión del trabajo como una mercancía susceptible de venderse y de comprarse en el mercado, sino como una capacidad humana común a cualquier modo de producción. Pero la definición meramente física de la fuerza de trabajo no le pareció a Marx apropiada, porque a él le interesaba el trabajo, comillas, bajo una forma que pertenece exclusivamente al hombre, y esas fuerzas naturales que forman su corporeidad se encuentran, y esas fuerzas naturales que forman su corporeidad se encuentran también en los animales y las máquinas, como lo prueba la propia definición de caballos vapor. De hecho, solo podía poner en un mismo plano las fuerzas naturales de los brazos y la cabeza, a condición de entender la expresión fuerzas naturales en dos sentidos diferentes, materiales unas, inmateriales las otras. ¿Qué sería la fuerza de la cabeza? Recordemos que Aristóteles definía el movimiento como el pasaje de la potencia, dinamis, al acto, energeia,
Ahí sí, la otra, figura 12. Pero este movimiento no se reducía a la diferencia entre fuerza y resultado. A diferencia del movimiento de la física moderna, puramente cuantitativo, se trataba para el griego de un movimiento cualitativo, el cambio o la transformación de una materia. La dynamis aludía en este aspecto a la capacidad de alguien, pero también de algo, para consumar esta transformación. Figura 13. Ahí está. El pasaje de la potencia al acto, el huevo al pájaro. El huevo tiene la capacidad de convertirse en ave y la semilla en planta. La dynamis de un artesano no era solo su fuerza muscular, sino su capacidad de hacer algo, en el sentido de un savoir-faire, de un conocimiento de un arte o un oficio, de eso que los griegos denominaban techne. Figura 14. La techne. A partir del sustantivo ergon, trabajo, Aristóteles había acuñado el sustantivo energeia, que aludía al trabajo realizado o concluido. Cuando los romanos lo tradujeron por actus, subestimaron el vínculo del vocablo griego con el mundo laboral. Por eso Aristóteles proponía una diferencia entre la agricultura y la artesanía. La semilla cambia de forma por sí misma, mientras que la arcilla, la lana o el hierro cambian de forma gracias al trabajo de un artesano. Figura 15. Los criadores y los agricultores, desde su punto de vista, solo facilitan el pasaje de los huevos, los embriones o las semillas desde la potencia al acto, mientras que los artesanos realizan ese pasaje. En un caso los griegos hablaban de praxis, en el otro de poiesis, y por eso, como lo señala Jean-Pierre Vernant, no existe un equivalente exacto de nuestro trabajo en griego antiguo. Cuando Marx se refiere a la fuerza de los brazos y la cabeza, está oscilando entre la interpretación cuantitativa y la cualitativa del concepto de potencia. Se trata, por un lado, de la fuerza requerida para efectuar un trabajo en un tiempo determinado. Se trata, por el otro, de la capacidad mental para realizarlo, eso que los griegos denominaban techne. Una grúa tiene la fuerza suficiente como para levantar un automóvil en unos segundos, pero no tiene la capacidad de construirlo. Y el trabajador que tiene la capacidad de construirlo no tiene la fuerza suficiente como para levantarlo. Marx advirtió muy pronto que la concepción cualitativa de la potencia tampoco alcanzaba para caracterizar el trabajo propiamente humano. Porque hay otras especies que poseen esta habilidad. Figura 16. Una araña, decía, también efectúa operaciones semejantes a las manipulaciones de un tejedor. Y la construcción de las colmenas, figura 17, podría avergonzar por su perfección a más de un constructor. Todo esto es verdad, continuaba Marx, pero hay algo en el que el peor maestro de obras aventaja a la mejor abeja, y es el hecho de que antes de ejecutar la construcción, la proyecta en su cerebro, figura 18, de modo que al final del proceso de trabajo surge un resultado que ya estaba presente en la previsión del trabajador. Figura 19. La previsión del trabajador, la Vorstellung des Arbeiters. Al inicio del mismo, es decir, ya en forma ideal, al inicio del proyecto, del proceso de trabajo. La relación entre la potencia y el acto es, en el caso de los humanos, una relación entre la idea y su materialización, entre el proyecto en la mente del obrero y su resultado en la realidad. Dice Marx, el obrero no se limita a cambiar de forma la materia que le brinda la naturaleza, sino que al mismo tiempo realiza en ella su fin que él sabe que rige como una regla las modalidades de su actuación, y al que tiene que supeditar necesariamente su voluntad. Y esta supeditación, concluye, no constituye un hecho aislado, porque mientras siga trabajando, además de esforzar los órganos que trabajan, como los brazos, las piernas o los ojos, el obrero debe aportar esa voluntad consciente del fin que llamamos atención.
Este esfuerzo de atención resulta tanto más arduo cuanto menos divertido es el trabajo, es decir, cuanto menos disfruta, Guignest escribe Marx, figura 20, cuanto menos disfruta el obrero de la actividad que está efectuando, cuanto menos se parece, dice Marx, a un juego, Spiel, en el que pone en acción sus fuerzas físicas y sus capacidades intelectuales. La diferencia entre el trabajo y el juego no pasa en este pasaje del Capital por el contraste económico entre la actividad salariada o no, ni siquiera útil o no, sino por la oposición física y psíquica entre el esfuerzo penoso y el esfuerzo placentero, de donde se infiere que el fastidio del trabajo no se encuentra tanto en el esfuerzo como en la rutina tediosa, en el automatismo irritante. Porque tanto el trabajo como el juego son actividades adecuadas a un fin, dice, así la llama Marx, Zweckmäßige, pero se trata en un caso de una labor penosa, expresión tautológica para un romano, dado que labor significaba en latín pena, mientras que se trataría en el otro de una actividad divertida, sin importar si supone un esfuerzo muscular o intelectual. El trabajo alienante es un trabajo tedioso, porque el trabajador debe aportar su fuerza a un proceso que no controla intelectualmente él, sino otro. Trabajar no significa solamente convertir la energía calórica en cinética, sino también, dice Marx, cambiar de forma la materia, de acuerdo con algún fin. Tomar un carrete de lana, por ejemplo, y convertirlo en un tapiz. El tapiz es la finalidad, el resultado, lo que el tejedor quiere obtener. Pero para obtener este resultado tiene que conocer este arte del tejido con sus reglas. Cuando Marx dice que el fin, Zweck, rige como una regla las modalidades de actuación, y cuando sostiene que el obrero tiene que supeditar su voluntad a ese fin, está repitiendo el discurso aristotélico acerca de la causa final. Y sin embargo, esta teleología no permite explicar el proceso de trabajo. Puedo saber qué tipo de tapiz quiero, disponer de una representación muy precisa de su color, su diseño y su textura, pero si no sé cómo tejerlo, tengo poquísimas chances de obtener ese resultado. Por eso no habría que limitar la idea a la imagen del producto en la mente del obrero, como dice Marx, como si se tratara de los planos de un edificio que se construirá a continuación, porque cualquiera puede tener la imagen de un templo y pretender materializarlo, solo que no alcanzaría nunca ese objetivo si careciera de la techne, ese saber que forma parte de los medios inmateriales para consumar el proyecto. El herrero, figura 21, que pretende fabricar una espada, tiene que conocer el acero adecuado para hacerlo, el matiz de rojo vivo para forjar un arma como esta, la fuerza exacta de los golpes para aplanar la hoja cada vez que sale de la fragua, la temperatura justa para templar el metal sumergiéndolo en el agua, la textura de la muela para un pulido bruñido, los pasos para montar una empuñadura cómoda con remaches que no hieran la mano del combatiente. Estos secretos de fabricación provienen de un aprendizaje que el herrero efectuó con algún maestro, sumado a la experiencia que le permitió perfeccionar cada una de las acciones. Esta es la diferencia entre el artesano y los animales. El artesano conserva la techne en su memoria exosomática, mientras que la araña y la abeja la conservan en su memoria endosomática. Un ser humano no nace sabiendo forjar espadas, desde que nace, en cambio, la araña sabe perfectamente cómo tejer una tela, y las abejas no tienen que efectuar largos estudios para construir una colmena. Desde que nacen decimos porque se trata, esta vez sí, de una potencia o de una capacidad natural. Natura es un sustantivo derivado del participio del verbo nascor, nato, es decir, congénito. Las arañas y las abejas son tejedoras y constructoras de nacimiento. No sucede lo mismo con los tejedores y constructores humanos. Ambos adquirieron estas technai. La diferencia crucial entre aquellos animales y los humanos no es solamente la conciencia de una finalidad, sino también y por sobre todo, el aprendizaje de las técnicas o el arte que les permitirá alcanzarla. La potencia de los animales es natural, la de los humanos, cultural. Y sus productos también. Aunque la araña y las abejas deban trabajar para fabricar telas y colmenas, están produciendo objetos naturales. Cuando el carpintero convierte un árbol en sillas, está transformando un ser natural en un objeto cultural. Con el capitalismo, no obstante,
el obrero pierde estas técnicas y se convierte en un mero proveedor de fuerza de trabajo. Dice Marx, detrás de la fase en la que el obrero se presenta en el mercado de mercancías como vendedor de su propia fuerza de trabajo, y esta es la definición precisa del orden capitalista, aparece en un fondo prehistórico la fase en la que el trabajo humano no se ha desprendido aún de su primera forma instintiva. ¿Y qué es esta primera forma instintiva? Aunque emplee el adjetivo instintartige, figura 22, Marx no alude a un comportamiento, no alude a una regresión hacia un comportamiento animal semejante a la capacidad de los horneros para construir nidos. La regresión es más importante aún. Se trata de un retorno a la definición mecánica del trabajo entendido como uso de la fuerza. Si el trabajo humano es un cambio de forma de la materia, en previsión de algún fin, esa finalidad ya no se encuentra en la mente del obrero cuando trabaja en una fábrica automatizada, sino en la mente del ingeniero que concibió el proceso de fabricación de un producto y que se limita a usar la fuerza de trabajo del obrero para alcanzar el objetivo que se propusieron con el patrón. Con el capitalismo, el obrero regresa a la situación del esclavo antiguo, instrumento animado del patrón, aunque unos reciban una remuneración para convertirse en herramientas animadas y los otros no. Con el capitalismo, el obrero no es ni siquiera una máquina, sino más bien un motor. Las máquinas se caracterizan por transformar una cosa en otra, mientras que los motores se caracterizan por transformar una energía en otra. Marx aborda este problema en los Grundrisse, cuando propone una diferencia entre el útil manual del artesano y la máquina de las nuevas fábricas. Cuando maneja un útil, escribe, el trabajador lo anima con su arte y su propia habilidad, porque el manejo de un instrumento depende de su virtuosismo. La máquina, figura 23, no, es siguiente, ahí está. La máquina, figura 23, en cambio posee la habilidad y la fuerza en el lugar del obrero. Ahora es ella la virtuosa porque las leyes de la mecánica que actúan en su interior le han proporcionado un alma. De modo que la actividad del obrero se ve determinada en todos los sentidos por el movimiento del conjunto de las máquinas. La industria moderna, añade en el Capital Marx, arrasa por medios técnicos con la división del trabajo de la manufactura, bajo la cual todo hombre está atado de pies y manos a una sola operación detallada. Pero reproduce esta misma división del trabajo de una forma aún más monstruosa, en la fábrica propiamente dicha, al convertir al obrero en apéndice vivo de la máquina. Ahí está Chaplin, convertido en apéndice vivo de la máquina. Las manufacturas, en efecto, reunían todavía a los artesanos que conocían el oficio o los secretos de fabricación, y la división del trabajo consistía en hacer que cada uno de ellos efectuara una parte del producto. Las fábricas automatizadas ya no precisan artesanos, a tal punto aseveraba Andrew Urey en 1835, que la habilidad o el virtuosismo podían resultar obstáculos para su buen funcionamiento. La fábrica automatizada reúne a los obreros descalificados para que cumplan las tareas que la máquina todavía no está en condiciones de asumir. La máquina no es solamente un objeto técnico, producto del saber de los ingenieros. A diferencia de una pala o un martillo, se trata de un artefacto que posee por sí mismo una techne, un dispositivo que sabe hacer algo, aunque no tenga, por supuesto, conciencia del fin. Con las fábricas automatizadas, los obreros se convierten en instrumentos animados de estos dispositivos. Marx llama a veces quantum de trabajo, o trabajo abstracto, a la fuerza de trabajo, recuerden la F de la fórmula de Coriolis, para distinguirla de aquella actividad que cambia de forma una materia, y que presupone la posesión de un arte, por más rudimentario que sea, porque hasta no verse usada por la fábrica, esa fuerza puramente cuantitativa, y por ende calculable, no tiene todavía un fin, y puede emplearse para cualquier cambio de forma. La inversión resulta así completa. El artefacto material posee ahora la techne, o, si se prefiere, un programa que prevé los pasos requeridos para obtener un resultado.
mientras que el ser humano ya no la necesita, dado que se vio reducido a una pura fuerza física. Proletariado para Marx no significaba otra cosa. Se trata de esos trabajadores reducidos a vender fuerza de trabajo descalificada y a cobrar por la cantidad de tiempo que una fábrica la usa. Sin esta regresión a una pura fuerza desprovista de esas habilidades y virtuosismos a los cuales se refiere Marx, el trabajo no podría cuantificarse ni convertirse en el denominador común de las diversas mercancías cualitativamente distintas unas de otras. Es porque hace falta, según Marx, un mismo esfuerzo para producir cantidades diferentes de harina, hilo y planchas metálicas, que éstas adquieren el mismo valor. El valor de cambio no proviene del trabajo propiamente dicho, sino de la fuerza de trabajo socialmente necesaria para fabricar las diversas mercancías, sin importar el grado de utilidad que cada una de estas tenga. Socialmente necesaria significa esa fuerza de trabajo que varía en función de los progresos de la técnica que la reduce. Gracias al maquinismo, el orden capitalista logra separar ambos aspectos del trabajo, el cuantitativo y el cualitativo, la fuerza y el saber, el esfuerzo y la técnica, los obreros y los ingenieros, el motor y el programa. Por eso, hablar de trabajo manual y trabajo intelectual resulta confuso en este caso. El tejedor o el herrero efectuaban un trabajo manual, pero también intelectual porque poseían el arte, los secretos de fabricación y hasta conocimientos empíricos de geometría, física o química. Algo muy diferente sucedía con el trabajo manual del obrero fabril. Y por eso Marx pensaba que ese trabajo descalificado se vería reemplazado muy pronto por la maquinaria automática. Figura 24. De modo que el periodo histórico en que la fuerza de trabajo se convierte en mercancía, susceptible de comprarse y de venderse en el mercado, tenía los días contados. En sus Grundrisse, Marx llegará a pronosticar que la principal fuerza productiva será cada vez menos, dice, ¿no? Escribe él, el quantum de trabajo suministrado para pasar a ser la actividad científica general, el nivel general de la ciencia y los conocimientos generales de la sociedad, que terminarán suplantando inexorablemente en los brazos de los obreros. Se cumpliría así el proceso que va desde el saber empírico y tradicional de los viejos artesanos al saber científico e innovador de los nuevos ingenieros, pasando por el extenso desierto de la alienación del trabajo descalificado. El progreso histórico equivalía a la paulatina emancipación de los trabajadores, pero también a la sustitución del saber práctico de los artesanos por el saber teórico de los científicos requeridos para programar la máquina. El reino de la libertad sobrevendrá el día, dice Marx, en que el trabajo inmediato y su cantidad cesen de aparecer como el principal determinante de la producción, para no ser más que un momento indispensable, pero desde luego, un momento indispensable desde luego, pero subalterno en relación con la actividad científica general. Si los proletarios son quienes se ven reducidos a vender su fuerza de trabajo cuantitativa, el proletariado está en vías de extinción porque en el reino de la libertad, o si se prefiere, el comunismo, desaparecerá la división entre el trabajo manual e intelectual, entre la fuerza y la idea, o entre el cuerpo y el alma. En el reino de la libertad, los trabajadores no serán más usados o empleados por los patrones de las fábricas, y la idea de que la derrota del capitalismo coincidiría con la emancipación de los trabajadores no significaba otra cosa. Un par de décadas antes del Capital, en sus escritos de 1944, Marx había hecho el elogio de Hegel por haber asumido el punto de vista de la economía política moderna, considerando al trabajo como la esencia autoprobada del hombre. Decir que la esencia del humano es el trabajo significa sostener que el ser humano no tiene una esencia fija, una naturaleza única y definitiva, porque se convierte en aquello que hace de sí mismo cuando constituye su mundo, transformando la naturaleza o cambiando de forma la materia. Y se trata de una idea que Marx seguirá defendiendo en las páginas del Capital. Cuando actúa sobre la naturaleza exterior a él y la transforma también su propia naturaleza. Cita de Marx, ¿no? Desarrollando las potencias que dormitan en su interior y sometiendo el jugo de sus fuerzas a su propia disciplina. La esencia humana era para Hegel negativa porque no se confunde con ninguna naturaleza, sino con sus transformaciones.
A través del trabajo, los humanos humanizan la naturaleza y se humanizan a sí mismos desde el momento en que forman parte, como primates, de ella. A lo largo de la historia, los señores se matan entre sí, figura 25, donde están los señores matándose entre sí, mientras que los trabajadores, cuyos nombres no aparecen en ningún poema épico, vencen las resistencias de la naturaleza modificando la forma de la materia, figura 26. Pero la historia se encuentra, para Hegel, en esta minuciosa negación de lo dado, de las cosas tal como son o tal como fueron hechas por las fuerzas naturales. La historia, para él o para la interpretación marxista de Hegel, no es solamente lo que se opone a la naturaleza, es su negación. Y esa negación no es la lucha a muerte con otros humanos, sino la transformación y la humanización de lo otro, de lo humano. Tanto la lucha como el trabajo recurren a la fuerza, pero la primera se usa para esclavizar al adversario, mientras que la segunda se usa para transformar la materia. Haciéndole la guerra a un enemigo, el amo trata de procurarse la fuerza de trabajo para modelar esta materia de acuerdo con sus propios fines. Pero la historia no se encontraba del lado de las fuerzas que someten a los demás para que trabajen, sino de las fuerzas que someten a las materias naturales para que se conviertan en objetos culturales, es decir, artificiales. Decir que el trabajo humaniza a la naturaleza significa que la culturaliza porque, a diferencia del araña o las abejas, el trabajador humano aprendió de sus maestros a tejer mantos o construir viviendas con materias naturales. La memoria humana no es natural o endosomática, sino cultural o exosomática. Basta en efecto con observar la diversidad de las construcciones o las vestimentas humanas para comprender por qué los constructores, los tejedores o los costureros no son abejas ni arañas. Por eso no hay historia animal, a pesar de que las arañas y las abejas también trabajan, o si se prefiere, también cambian de forma la materia. Todo esto según Hegel, por supuesto. Hay historia humana porque la técnica humana no es natural sino cultural, y porque estas artes también cambian cuando cambian lo no humano. A esto se refiere Hegel, de hecho, cuando asegura que los humanos no solamente transforman la materia, sino también a sí mismos. Con sus diques, los castores, figura 27, ¿dónde están los castores? Sí. Transforman un medio natural, y esas transformaciones son a veces radicales, hasta el punto de afectar todo un ecosistema. Pero estos mamíferos no transforman al mismo tiempo su técnica para construir diques, ni transforman sus maneras de vivir y de pensar. Por eso, desde la perspectiva de Hegel, no habría historia de los castores, como tampoco habría historia de los pueblos que supuestamente no cambian sus técnicas de trabajo, que siguen fabricando sus vasijas, sus cestas o sus flechas, como lo hacían sus ancestros, y que siguen viviendo y pensando igual que sus abuelos y sus bisabuelos. Esos pueblos podían relatar sus migraciones, sus guerras o sus querellas internas, en términos hegelianos no podían considerarse históricos. Aunque le reprochara a Hegel que solo reconociera el trabajo abstracto del espíritu, Marx pensaba que cuando las máquinas terminaran de sustituirlos, los obreros dejarían de ser proveedores de fuerza de trabajo. La experiencia de los artesanos, con sus viejos secretos de fabricación, sería reemplazada por la ciencia de los ingenieros basada en la matemática, la física, la química o la biología científicas, mientras que el esfuerzo de los obreros descalificados sería reemplazado por los motores que, al igual que ellos, transforman calor en movimiento. El reino de la libertad, explicaban los Grundrisse, sobrevendría al día en que el trabajo inmediato y su cantidad cesen de aparecer como el principal determinante de la producción, para no ser más que un momento indispensable, pero desde luego subalterno en relación con la actividad científica general. Si el trabajo es la esencia del hombre, lo propiamente humano del trabajo no se encuentra en esa fuerza común a los animales y los motores, ni tampoco en esa capacidad de cambiar de forma la materia, que encontramos en algunos animales y también en algunas máquinas, sino la capacidad de llevar a cabo esa transformación gracias a nuestros conocimientos científicos. Lo distintivo del trabajo humano no se encuentra en los músculos, sino en el cerebro. Y esto se volvió posible cuando las artes liberales se convirtieron en el fundamento científico de las artes mecánicas. Las predicciones de Marx en este aspecto estarían realizándose. El centro de gravedad del trabajo se desplaza cada vez más desde los talleres a los laboratorios, desde las fábricas a las universidades, desde los brazos a los cerebros. Por tomar solo un ejemplo,
que no proviene del mundo de la producción fabril, con sus robots y sus impresoras 3D, sino de la producción agrícola, recordemos que a principios del siglo XX hacían falta 200 horas de trabajo humano para producir 100 kilos de trigo en Francia. 30 horas en 1955 y apenas 2 horas y media en 2013, cifra que incluye el tiempo requerido para la producción de accesorios como los abonos y otros materiales. El trabajo cerebral que permitió esta disminución del tiempo de trabajo, o si se prefiere, de la cantidad de horas de uso de la fuerza de trabajo, ya no puede medirse en unidades temporales, porque no se trata de un trabajo cuantitativo. A pesar de haber identificado el trabajo con la esencia autoprobada del hombre, Marx piensa que en el reino de la libertad los obreros van a dejar de ocupar el lugar de proveedores de fuerza de trabajo, lo que significa que no van a ser más empleados por los patrones para efectuar un trabajo, mientras que las artes mecánicas o serviles van a terminar convirtiéndose en una rama de las artes liberales. Tanto Paul Lafargue como Casimir Malevich se habían dado cuenta de que la esencia del humano no se encontraba para Marx en el trabajo, sino más bien en su contrario dialéctico, el ocio en el sentido de la esjole de los griegos. Y por eso, para ambos, el objetivo de la revolución no era solamente que la humanidad se liberase del capital, sino también del trabajo. Las ciencias sociales del siglo XX también fueron poniendo en entredicho aquella identificación del trabajo con la esencia histórica de la humanidad. Muchos antropólogos mostraron cómo la oposición entre pueblos con y sin historia sirvió para legitimar la dominación colonial de los primeros sobre los segundos. A ver la figura 28, Madame Carugati. Ahí está. Porque se suponía que los pueblos con historia sacarían a los pueblos sin historia de su inmovilidad o de su arrumbrada parálisis, como la llamaron Marx y Engels en su manifiesto, sustituyendo las artes y las creencias ancestrales por los conocimientos técnicos y científicos racionales. Haciéndolos pasar de la prehistoria a la historia, las metrópolis coloniales se proponían humanizar esos pueblos considerados primitivos. Pensaban volverlos libres, y para volverlos libres, por supuesto, los sometían con el propósito de usar su fuerza de trabajo. La empecinada resistencia de esos individuos perplejos que no entendían esos hombres pálidos y su obsesión por el trabajo se convirtió desde la perspectiva del colonialista blanco en una prueba de su obstinada vagancia y de su inferioridad racial o cultural. Los etnólogos cambiaron la perspectiva sobre la cuestión. La diferencia entre los humanos y los animales no pasa tanto por el trabajo como por los símbolos. Figura 29. Muchas especies transforman la naturaleza. La humana, además, la simboliza. Aquellos pueblos no eran solamente poseedores de fuerza de trabajo, sino también poseedores de saberes muy elaborados. No se limitaron a transformar la energía a la manera de los motores, sino también a traducir unos signos por otros. Podemos decir que hubo humanos allí donde encontramos sílex, pero también y sobre todo signos. Como decía Lévi-Strauss a propósito del totemismo, los animales y las plantas no son solo buenos para comer, sino también para pensar. Entiéndase, no se trata solamente de cosas útiles para la subsistencia, sino también, y antes que nada, de símbolos útiles para el pensamiento. La anatomía de la sociedad industrial ya no sirve entonces para entender la anatomía de las sociedades preindustriales. Sucede más bien lo contrario. Por eso me gustaría concluir esta charla recordando unos versos que el comunista chileno Vicente Huidobro escribió en 1916, con el propósito de oponerse a esos futuristas que no tardarían en incorporarse a las filas del fascismo. Figura 30. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias, Dardo. Muchas gracias. A ver, ahí está, sí. Bueno, abrimos entonces, como siempre, la ronda de preguntas, de consultas. Horacio, ya te paso entonces la palabra, sí. Bueno, buenísima la charla, impresionante en tan poco tiempo.
Yo estuve pensando hace un tiempo en esto de que nuestra sociedad se queda sin trabajo y que es algo beneficioso, como bien decía, porque el trabajo es un castigo. El trabajo, salvo el trabajo que uno hace con mucho gusto, el trabajo vocacional, diría yo, incluso el vocacional también, puede llegar a cansar. Y esto de que las máquinas están reemplazando a la fuerza de trabajo, me parece que es una gran cosa, que es un progreso extraordinario para la humanidad. El problema es que no estábamos acostumbrados a tener tantos momentos de ocio y que no sabemos cómo usar el ocio. El ocio pensamos que es nada más que no hacer nada o salir a entretenerse o a divertirse. Y me parece que una meditación sobre el ocio tiene que seguir a esta meditación sobre el fin del trabajo y que el ocio puede ser utilizado por el hombre en cosas muy positivas. No sé si uno puede pensar en una sociedad del ocio en donde la gente sea feliz. Sí, bueno, yo creo que en el libro del que habló Laura, yo evoco un personaje que fue Dilke, que fue el que inspiró, o sea, el que inspiró a Marx para pensar su teoría de la plusvalía, que era un ricardiano que había publicado una carta pública al primer ministro británico, creo que fue en 1832. Pasa que Marx no sabía quién era, porque la carta fue anónima, se supo más tarde que era este Dilke. Y Dilke daba una definición de la libertad que para mí es exactamente esto, ¿no? Es decir, bueno, la libertad es el tiempo libre, digamos, el tiempo disponible, ¿no? Es decir y lo que probaron algunos antropólogos como Salins es que las sociedades primitivas tenían muchísimo tiempo libre, eran las sociedades de tiempo libre, ¿no? Lo que pasa es que lo interesante de este planteo es que, justamente como vos decías, el ocio no es simplemente no hacer nada, sino que es todo lo que tiene que ver con la actividad creativa, con el estudio, ¿no? El otium o la scholé para los griegos era el estudio, de hecho de scholé viene nuestra escuela, ¿no? Schule alemán, el school inglés. Es decir, que lo interesante de lo que dice Marx en los Grundrisse es que cada vez más esa actividad, esas artes liberales, justamente las artes de los hombres libres, que eran los señores, son las que van a producir las cosas. Es decir, que el ocio se está convirtiendo en el principal factor de producción, ¿no? Es decir, que no es el trabajo, no es la fuerza de trabajo, ¿no? Para mí ese es el fenómeno interesante, ¿no? Bueno, es decir, Marx en un momento pensó que la esencia, digamos, ahí está una de las paradojas de Marx, ¿no? Que pensó que la esencia del hombre era el trabajo, pero finalmente el reino de la libertad se iba a realizar cuando el hombre se liberase del trabajo. O sea que no podía ser la esencia del hombre, no podía ser el trabajo. O por lo menos no la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, tenía que ser este trabajo entendido como ocio inteligente, ¿no? Ocio creativo. Bueno,
eso. Ahora sí, vamos a tener que ver cómo sería una sociedad del ocio, ¿no? Que no esté centrada en el trabajo, que no es toda nuestra sociedad se centró en el trabajo y su disciplinamiento, ¿no? Claro, justo Bueno, ese es el planteo, es decir, tenemos que crear una sociedad del ocio, en el una buen sociedad del sentido de ocio. la palabra. Sí. Y eso, digamos, bueno, es lo que queda por hacer. Porque no sabemos cómo es, no sabemos muy bien cómo es, ¿no? Por ahí creo que Raquel quería hacer una pregunta, me parece. Sí, en esta sociedad del ocio pensaba cuál es el destino de estos nuevos proletarios que ni siquiera tienen, estos nuevos proletarios que no tienen ni siquiera la fuerza de trabajo para ofrecer, ¿no? Antes el proletario era Claro, el que solo tenía su fuerza de fuerza de trabajo para trabajo para ofrecer. ofrecer. Sí. Estos nuevos proletarios no tienen eso para ofrecer. Si no hay una regulación desde lo social de este reacomodamiento, es devastador. Es que Bueno, solo, tan devastador como fue la revolución industrial en su momento, son los grandes cambios, ahí pero está bueno, qué la ambigüedad problema. de la palabra desempleo, ¿no? Que yo puse ahí justamente el libro que mencionó Laura, se llama Problemas de cibernética y desempleo. O sea, pues por eso la palabra desempleo la uso también en un sentido positivo, no solamente en un sentido negativo, ¿no? El desempleo, desde el momento en que los hombres no son más, los seres humanos no son más empleados, ser empleados es la definición que Aristóteles da de la esclavitud, ¿no? O sea que, en principio, la libertad sería el desempleo, justamente. El problema es que el desempleo de nuestra sociedad, por supuesto, se traduce en pobreza, como lo vio muy bien Marx. Por eso Marx eh, eh, se reía un poco de este poeta de Tesalónica, ¿no? Que celebraba los molinos de viento porque le ahorraban el trabajo a las pobres molineras que tenían que moler a mano, ¿no? Y dice, bueno, gracias a los molinos, las molineras, o sea, trabajan las ninfas del agua y no trabajan más, no tienen que trabajar más las molineras. Y Marx se burlaba y decía, sí, bueno, pero si el molino no pertenece a las molineras, se van a morir de hambre, ¿no? O sea, el problema es que el molino tiene que pertenecer también a las molineras. O sea, que si no hay una repartición de del poco trabajo que va quedando, no se va repartiendo, no hay una repartición del trabajo, y también una repartición de la riqueza, esa sociedad es inviable, ¿no? Y al mismo tiempo digamos, el capitalismo no puede solucionar, digamos, tampoco puede arrojar al desempleo, o sea, esa denominación terrible que se utiliza los sociólogos norteamericanos, useless people, la gente inservible, ¿no? O sea, lo que tú decías, esa gente que ya no tiene ni siquiera para vender su fuerza de trabajo, ¿no? Porque fue reemplazado por máquinas, ¿no? Y que tiene que vivir de las ayudas sociales o de trabajos precarios, ¿no? Digamos, esporádicos. El problema, justamente hay una anécdota que yo cito en el libro, que es una anécdota del nieto de Ford, que lleva al sindicalista, al patrón del sindicato automotor, lo lleva a visitar una fábrica, la nueva fábrica que habían construido en Cleveland, que estaba totalmente automatizada, robotizada, ¿no? Y entonces el nieto de Ford le dice al sindicalista, un poco así socarronamente, irónicamente, le dice, bueno, ¿y ahora cómo va a ser para sindicalizar a las máquinas? ¿No? Y entonces el sindicalista le compra, ¿y usted cómo va a hacer para que le compren coches? ¿No? Es decir, que el problema es que si, digamos, en una sociedad sin trabajadores, o sea, sin asalariados, es una sociedad de gente que no puede comprar coches, básicamente. Y por consiguiente esa es la gran contradicción del capitalismo. O sea, el capitalismo necesita reducir ese costo, de todas formas, ese costo que es el costo del trabajo, pero al mismo tiempo necesita que alguien le compre los coches o las demás mercancías. O sea que, eh, eh, y ahí esa es la contradicción en la que nos encontramos hoy y que, bueno, va a haber que resolver. O sea, la única manera civilizada de resolverla
es a través de una repartición del trabajo y la riqueza, ¿no? Porque si no, la otra sería exterminando a los desocupados, ¿no? No habría otra forma. Claro, recuerdo. Gracias, Nardo, gracias, Raquel. Sí, Gracias, gracias. sí. Lucas. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la exposición. Me quedé pensando con esto último que habían mencionado, que creo que hace poco un economista muy popular, creo que en Francia, Thomas Piketty, había propuesto una renta universal en Europa, como para paliar esto que se mencionaba recién. Me preguntaba si Marx ve este reemplazo de la fuerza de trabajo por la máquina, por las máquinas, digamos, como algo positivo. Ah, sí, Porque, digamos, lo ve como algo ambiguo, porque por un lado, digamos, la introducción de las máquinas es lo que permite cuantificar el trabajo. O sea, la introducción de la revolución industrial es la muerte de los artesanos, ¿no? O sea, la máquina asume el saber, la techné, yo no utilizo la palabra griega no por una pretensión de erudición, sino porque a veces cuando se dice técnica, se piensa mucho solamente en la tecnología, ¿no? Pero la techné para los griegos era el arte, el arte de los artesanos, ¿no es cierto? Es el saber hacer, el savoir-faire, como dicen los franceses. Entonces, de un métier. Entonces, la automatización de la revolución industrial va a acabar con los artesanos. De hecho, Marx tiene páginas terribles, como cuando dice, hay una página del Capital que en realidad cita a un viajero, y dice, los huesos de los tejedores hindúes blanquean las llanuras de la India, ¿no? Es decir, que la introducción de las telas industrializadas de Manchester en la India produjo estragos, ¿no? Porque los tejedores hindúes que tenían que tejer, que eran tejedores que eran artesanos, se van a quedar sin trabajo y se van a morir de hambre, ¿no? Incluso los hindúes, en un momento como los ingleses, como los hindúes seguían resistiendo y seguían comprando las telas de los tejedores, de los artesanos, les cortaban los pulgares para que no pudieran seguir tejiendo. Bueno, y por eso Pareciera que se cortó de vuelta la conexión. A ver. A ver, esperamos. Hola. Hola, ¿me ven? De vuelta, sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, perfecto. Sí, se cortó. Bueno, yo no te decía por eso después, más tarde, Gandhi va a convertir la rueca artesanal en uno de los símbolos de la independencia, y de hecho la bandera de la India todavía tiene esa rueca en el medio. No es una rueda, lo que está en el medio de la bandera de la India es una rueca, ¿no? Pero bueno, el problema es que sí, digamos, Marx va a decir, efectivamente, la automatización va a producir estragos entre todos esos, sobre todo en el tercer mundo, justamente entre todos esos artesanos, pero al mismo tiempo, bueno, es un proceso que lamentablemente es imparable, y entonces justamente el problema es cómo los obreros que hacían un trabajo puramente cuantitativo, o sea, que no sabían cómo tejer un tapiz, terminan reemplazando a los artesanos que sí sabían cómo tejer un tapiz. Porque el tapiz en la fábrica automatizada lo tejía en realidad la máquina, o sea, la que sabía tejer el tapiz era la máquina, programado por los ingenieros, por supuesto, pero era la máquina. Los obreros solamente hacían trabajos que no tenían ninguna
El trabajo es puramente cuantitativo. Ahora, lo que percibió Marx al mismo tiempo, que por eso le decía a los luditas que no había que destruir las máquinas, era que eso iba a terminar favoreciendo a los obreros, es decir, suprimiendo el trabajo cuantitativo y liberando a los trabajadores del trabajo cuantitativo, ¿no? Claro, él lo decía a mediados del siglo XIX, el problema de los tejedores de mediados del siglo XIX que se morían de hambre en el siglo XIX. No podían esperar 2 siglos para que eso cambiara, ¿no? Pero bueno, efectivamente algo de lo que el planteo, digamos, progresista de Marx se cumplió en relación con las máquinas, ¿no? Claro, porque yo lo pensaba, a pesar de ese aspecto que tú remarcabas del reemplazo de la fuerza de trabajo, es que si, por ejemplo, en la actualidad uno tuviera que usar la fórmula de la cantidad de energías calóricas que se necesitaría del trabajador para producir la cantidad de productos que hay hoy en día, sería como inviable, ¿verdad? Entonces esa maquinación en ese sentido por ahí tiene un aspecto ambiguo, ¿no? Porque es positivo por un lado, pero es malo por el otro, ¿no? Negativo, digamos, el otro aspecto negativo que se puede inferir de lo que yo traté de exponer hoy, es que en la medida en que esa energía utilizada por las máquinas para suplantar a los trabajadores, hasta ahora fue mayoritariamente una energía fósil, o sea, el carbón, el petróleo, ¿eh? Y eso está estrechamente asociado con la catástrofe climática que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea que, como ustedes saben, bueno, hay toda una discusión acerca de cuándo empieza ese periodo geológico llamado Antropoceno, ¿no? Pero casi todos lo sitúan al principio de la Revolución Industrial y sobre todo a partir de 1850, ¿no? Donde la cantidad de carbono de la atmósfera aumentó exponencialmente y por consiguiente la cantidad empezó el proceso del aumento de la temperatura del planeta. Pero bueno, pero ahí hay un problema grave, que cómo se va a resolver, no sé. Pero lo cierto es que en los países desarrollados hoy, hay un cálculo que hizo un ingeniero de la cantidad, lo que él llama esclavos energéticos que usamos cada uno, que usan cada una de las personas, y se calcula que son más de 300, o sea, en Europa, cada europeo usa más de 300 esclavos energéticos. O sea, ¿qué es un esclavo energético? Es el equivalente calórico del trabajo de un esclavo, ¿no? Entonces, bueno, en la antigüedad griega o romana, había uno de los más ricos propietarios de esclavos de Atenas, tenía 200 esclavos. Y ahora cualquier jubilado europeo tiene 300 esclavos energéticos, por supuesto, ¿no? Es decir, que el nivel de vida que le procura a ese jubilado todos esos esclavos energéticos, es decir, todas esas máquinas, ¿no? Es decir, el hecho de que simplemente apretamos un interruptor para prender la luz, eso ya estamos accionando una máquina. Lo que estamos haciendo ahora es accionar una máquina. Es decir, que vivimos sin darnos cuenta, cotidianamente, a cada segundo, accionando algún tipo de máquina que nos, qué sé yo, el bombeador que nos bombea el agua, para que tengamos agua corriente. Abrimos la canilla, tenemos agua corriente. Bueno, todo eso, en Atenas, por ejemplo, los esclavos no había agua en la Acrópolis, entonces uno de los trabajos más duros de los esclavos era subir agua todos los días a la Acrópolis para que los amos pudieran beber o se pudieran bañar, ¿no? Bueno, todo eso, o sea que para nosotros desapareció de nuestro horizonte de trabajo, de nuestro horizonte de trabajo penoso, y fue sustituido por la tecnología, ¿no? Entonces, por eso también que hay que ser muy precavido cuando todos esos autores que ahora aparecieron ahora muy apocalípticos, que atacan la tecnología de una manera un poco masiva, digamos, bueno, hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque digamos, sería imposible hoy para cualquier
en cualquier lugar, vivir. O sea, cuando uno conoce lo que son los cortes de luz, sabe lo necesario que se vuelven ciertas tecnologías en la vida cotidiana, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Dardo, gracias, Lucas. Dardo, yo quería preguntarte, es una pregunta muy general y si es demasiado general la dejamos. Al leer tu libro y bueno, después de haber traducido ese libro enorme de Marcus Gabriel que toca algunos temas referidos al desempleo o al hiperempleo, me pregunto si en algún momento se va a plantear la redefinición de lo que es justamente el concepto o qué significa trabajo. Si tenemos tan claro qué es, en qué momento estamos trabajando y en qué momento no estamos trabajando, sobre todo cuando pensamos en el aprovechamiento que hacen de nuestras actividades, por ejemplo en las redes o mientras estamos consultando o trabajando con diccionarios, en todo lo que tiene que ver con la recopilación de datos, hablando de los algoritmos, ¿no? Y entonces ahí es donde me pregunto si no somos en realidad, si al hablar de este desempleo que se expandería o que está en expansión, en realidad no estamos como trabajando todo el tiempo sin darnos cuenta de ello y simulando o creyendo que simulamos estar ociosos o disfrutando de una serie o disfrutando de algo producido, de un producto cultural, y en realidad no estamos más que aportando todo lo nuestro sin nada a cambio, más que bueno, quizás sí, el poder seguir supuestamente engañándonos en que podemos ociar. Sí, no, bueno, justamente hay un problema que, una de las paradojas del uso de Internet, es que es fabuloso porque, digamos, justamente Internet realiza una de las definiciones que yo recuerdo en el libro, que Aristóteles decía, ¿no?, con respecto a esta cuestión de la automatización. O sea, estamos Aristóteles, siglo IV a.C., decía, el día en que los telares tejan solos y las cítaras toquen solas, no vamos a necesitar más esclavos, no va a hacer falta más esclavos. O sea, que ya él se había dado cuenta que la condición para una sociedad igualitaria, o sea, era que la automatización, ¿no? O sea, que los esclavos fueran sustituidos por autómatas, ¿no? Y uno de los problemas que se encontraba, por supuesto que para Aristóteles eso era prácticamente imposible, porque a diferencia de los esclavos de la antigüedad, los autómatas de la antigüedad no obedecían órdenes, ¿no? Ahora los autómatas obedecen órdenes, o sea que cumplen con eso que Aristóteles no se imaginaba que podía pasar, ¿no? Que hubiese autómatas que cumplieran órdenes. Y esa ciencia que nos permite darles órdenes a las máquinas, es justamente la cibernética, término que Norbert Wiener extrajo de una vieja palabra griega, que era el arte de la navegación, ¿no? Y de donde viene la palabra gobierno, ¿no? Bueno, y hoy estamos, digamos, nosotros le damos, en este mismo momento que estamos hablando acá, le estamos dando instrucciones, órdenes a servers, es decir, a sirvientes, ¿no? Gracias a la cibernética, ¿no? Bueno, el problema es que el uso de Internet se convirtió también en un trabajo, hay alguien que lo llama no me acuerdo el nombre ahora, Cassini de apellido, que escribió un libro sobre el trabajo del clic, ¿no? O sea, cómo nosotros estamos trabajando para esas multinacionales, porque del momento en que, justamente paradójicamente, dándole instrucciones a las máquinas,
a los servers, esas instrucciones que nosotros les damos es una información que les sirve a los grandes grupos de Internet, a los GAFA, como se suelen llamar, les estamos dando información acerca de nosotros mismos, acerca de nuestras preferencias, ¿no? Y toda esa información es una información valiosísima para estas empresas, para vender, para el marketing de mercancías, o el marketing político incluso, ¿no? Es decir, que la paradoja era que durante el siglo XIX se trataba de automatizar a los trabajadores, a los obreros, se los trataba de automatizar para convertirlos en trabajadores fabriles. En cambio ahora, estas empresas explotan nuestros automatismos naturales, podemos decir. Es decir, que todos nuestros automatismos, todas las cosas que nosotros hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Es información que estas empresas explotan. Entonces hay un desplazamiento del trabajo a una nueva dimensión, que es este trabajo del clic, ¿no? Que ya no es el trabajo manual, sino trabajo digital, en el sentido de que es lo que hacemos con un dedo solamente. Y en ese marco, la práctica de la libertad queda también reducida, digamos, queda disminuida, porque digamos, habría como una suerte de determinismo a seguir en los carriles donde estamos instalados, porque los algoritmos nos van a seguir llevando a esos carriles y no nos van a permitir saltar a otro carril, por decirlo de alguna manera así muy gráfica, que quizá no sea muy precisa. Entonces hay como una suerte de eso del trabajo de clic, que es tan interesante la expresión, y una como disminución del uso de la práctica de la libertad, o si planteáramos quizá un aprendizaje del uso de la libertad para no quedar solamente en un carril como atrapados en esa banda, ¿no? Sí, sí. La paradoja es que, digamos, Internet nos abrió algo que por ejemplo, la gente de la ilustración, los enciclopedistas, les hubiese parecido una cosa maravillosa, que es el acceso al saber universal de todos y cada uno. Digamos, hay que pensar que más de la mitad de los hogares del mundo están hoy conectados a Internet, ¿no? Entonces, por un lado es una cosa extraordinaria, porque, o sea, cualquier persona tiene acceso a una cantidad de saber que hubiese sido imposible. Nosotros mismos, o sea, nosotros mismos para nuestros trabajos universitarios, tenemos acceso a bancos de datos que nos resultaban dificilísimos, ¿no? Es comparable con el pasaje que hubo cuando en el medioevo un monje, para armar una bibliografía sobre un tema, se pasaba toda la vida recorriendo Europa de biblioteca en biblioteca, como los personajes del Nombre de la Rosa, ¿no? Bueno, y ahora, digamos, una bibliografía como esa la armamos en una hora consultando Internet, ¿no? Con el search de Internet ya tenemos una bibliografía extensísima armada. Bueno, o sea que eso es una cosa extraordinaria, esa capacidad, ese acceso a un saber. El problema es que, por otro lado, el uso que se hace, digamos, por ejemplo, o sea, la mayoría de las conexiones de Internet son más que consultar la biblioteca de las universidades norteamericanas, ¿no? Que se pueden consultar, lo que se llama archive.org, ¿no? Sé lo que se consulta, por ejemplo, los sitios pornográficos, ¿no? O las redes sociales. O sea que, bueno, lamentablemente, o sea que está también en cómo nosotros usamos esa máquina, que nos dejamos atrapar o no por ese nuevo amo cibernético. Gracias, Dardo. ¿Alguien más que quiera comentar algo, consultar?
Ailén Moreno nos escribe: buenas tardes, perdón, tengo mala conexión a internet, luego la charla la podrían pasar por email. Bueno, Ailén, habíamos contado al principio de la reunión que pueden visitar la página del Centro de Estudios de Hermenéutica y ahí van a poder ver por YouTube, en el canal de YouTube del Centro de Estudios de Hermenéutica, toda la presentación completa, es decir, verla y escucharla. Es el video que estamos grabando en este momento. Así que de forma gratuita y libre pueden ingresar a la página y ya a partir de mañana o pasado ya la van a tener disponible. Y agradece a Ailén. Bueno, ahí lo veo a Fernando, no sé Fernando si... Lucas, perdón, sí. Sí, no, una consulta del libro, Máquinas, ¿está accesible en Argentina o se tiene que pedir por Amazon? No, todavía no pudo entrar en Argentina, ahí está bloqueado en el... ¿Tú dónde estás? Porque, ¿de dónde eres? Argentina, no, Argentina. Claro. No, porque la Argentina todavía no está. En Uruguay sí está, se puede decir. Se puede comprar en Uruguay, pero no en Argentina. Bien. O en Chile. Pero como ebook sí se puede comprar, ¿o no? Como ebook creo que sí, no sé. Habría que, bueno, se puede consultar ahí. Normalmente se tendría que poder comprar. ¿Sí? Claro. En papel todavía no pudo entrar. Sí. Bien. Sí. Gracias. Bueno, estamos, para vos, Dardo, ya son las 3:30 más 5, son las 8:30. Son las 8:30. Sí, pasadas, los días ya más cortos, que se les acerca el otoño, al cual le están temiendo tanto este año por toda la situación energética. Así que, bueno, por ahora poco tienen del otoño, ¿no? Con 30 grados. Sí, estamos casi en 30 grados, así que tenemos poco de otoño, pero bueno, cuando llegue, sí, va a ser difícil. Con la situación en Ucrania, estamos con poco gas. Sí. Laura Hernández escribe: felicidades, me daré espacio para adquirir y leer el libro. Sí, realmente Gracias. se los recomiendo muchísimo. Bueno, a todos y a todas un agradecimiento muy grande, a vos, Dardo, por... Bueno, gracias a todos, gracias Laura. Y ya volver a insistir en que desde que nació el Centro de Estudios de Hermenéutica, siempre nos acompañaste, y bueno, tus aportes siempre son muy enriquecedores, y por eso queremos agradecerte especialmente. Juan José Linza Lata pone: muy interesante, muchas gracias y felicitaciones para Dardo por su presentación. Gracias, Juan José. Y los saludos de Axel Lázari, que escribió un momento antes de empezar que estaba también, que no se pudo conectar porque se le superpuso con actividad no programada. Bueno, si quieren... Bueno, muchas gracias a todos, abrazos a todos, y beso grande, Laurita, y nos vemos pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, hasta pronto. Chao, Gracias. gracias. Muchas gracias. Chau, chau.